El aire de la mañana aún no disipaba la neblina cuando Esteban Cruz apoyó sus manos contra el cristal del ventanal, desde el piso 54 del edificio que llevaba su apellido. Frente a él, la ciudad se extendía como un enjambre vibrante de luces, tráfico y ambiciones. Sus ojos, oscuros y quietos, no veían el presente. Lo que contemplaban eran ruinas invisibles, un callejón sin salida en el barrio Las Brisas, una casa sin agua corriente, una figura borrosa alejándose con una maleta y una última frase que nunca olvidó: no tengo por qué criar a un hijo que no pedí. A sus 42 años, Esteban era uno de los empresarios más influyentes del país. Tenía un emporio de tecnología que abastecía a bancos, gobiernos y multinacionales. Su rostro decoraba portadas de revistas y sus palabras eran repetidas por analistas como si fueran profecías. Pero esa mañana, mientras la ciudad se desperezaba, lo único que deseaba era no haber abierto esa carta. Aún yacía sobre su escritorio, un sobre marrón, arrugado, sin remitente claro. Dentro, solo una hoja con 5 palabras escritas a mano: necesito verte. Papá. No había firma. Esteban la había recibido la noche anterior, entregada por un mensajero que no supo dar explicaciones. No podía ser él. No después de más de 30 años sin una palabra, sin un gesto. Ni siquiera una sola llamada cuando su madre enfermó, ni una nota cuando falleció en soledad en el hospital público. Ni un feliz cumpleaños, jamás. Nada. Solo abandono. ¿Y ahora, esto? El timbre de la oficina sonó, interrumpiendo sus pensamientos. Laura, su asistente, asomó la cabeza con su eterna eficiencia. Señor Cruz, el señor Méndez está en la sala de juntas. Pregunta si quiere que le espere con los otros directores o que reagenden. Esteban respiró hondo, dobló la carta y la guardó en el bolsillo interno de su saco. Diles que voy en 5 minutos. Prepara café. Laura asintió y cerró la puerta sin hacer preguntas. Llevaba una década trabajando con él y sabía reconocer el silencio que no debía romper. Esteban se sentó en su butaca de cuero y permitió que el peso de la carta lo atravesara como una aguja. Cerró los ojos y recordó. Tenía 9 años la última vez que vio a su padre. Esa noche no cenaron. Su madre lloraba en la cocina y él, sin entender nada, se quedó mirando el portón por donde su padre había salido a pie con una bolsa negra al hombro. No volvió, tampoco mandó dinero y nunca preguntó cómo estaban. Nunca. Después vino el hambre. Las lágrimas silenciosas de su madre cuando revisaba los bolsillos del delantal y solo encontraba monedas sueltas. Las filas en comedores populares. Los zapatos con suela rota. El frío en invierno. Tenía 12 años cuando robó su primer libro de matemáticas. No lo hizo por maldad, sino por hambre de respuestas. Porque sabía que solo con números, lógica y cabeza podría construir un mundo que no se desmoronara como el suyo. Cuando terminó el colegio, lo hizo con honores, becado. Luego una universidad pública. Y después, una compañía internacional le abrió las puertas al mundo de las startups. Trabajó de noche. Vendió su sangre. Comió lo que pudo. Pero nunca dejó de subir. Nunca. Y ahora, el hombre que lo dejó a la intemperie, ¿quería verlo? Se levantó y caminó hacia la sala de juntas con la expresión de siempre, firme, inexpugnable, pero por dentro, algo se resquebrajaba. Esa noche, en la soledad de su penthouse, Esteban no encendió la televisión, ni abrió el correo. Solo se quedó mirando el sobre otra vez. Estaba arrugado, pero no viejo. Eso indicaba que era reciente. Lo giró, buscando algún indicio. Nada. Pero entonces recordó algo. Esa caligrafía. No la veía desde niño,
Pero había una carta que su madre guardaba como un tesoro, aunque era de dolor, la primera y última carta de su padre tras el abandono. Lo siento, no puedo con esto, no nací para criar. La letra era la misma. Esteban se puso de pie y caminó hasta su habitación. Abrió la caja fuerte, sacó un sobre plastificado y extrajo aquella antigua carta. Las comparó. Idéntica curvatura en la R. El mismo bucle en la P. Era él. Era su padre. Sintió un escalofrío. ¿Por qué ahora? Al día siguiente, decidió investigar. No porque quisiera verlo, ni porque quisiera escucharlo, sino porque odiaba no saber. Ordenó a uno de sus agentes de seguridad que iniciara una búsqueda. Nombre: José Gregorio Cruz. Edad estimada: 65-70 años. Última ubicación conocida: desaparecido. Contactos: ninguno. Huellas digitales: solo registros antiguos de empleo informal. 3 días después, Laura tocó la puerta de su oficina. Lo encontraron. Esteban se quedó inmóvil. ¿Dónde? En una casa hogar, en el distrito de San Cristóbal. Vive con otros hombres mayores sin familia. Parece enfermo. Pero, titubeó. No ha dicho nada más. Solo pregunta si usted irá. Esteban bajó la vista y asintió. Salió de la oficina hacia su auto. El auto blindado avanzaba entre calles cada vez más estrechas, con baches y casas sin pintar. Esteban no había regresado a esa parte de la ciudad en décadas. Miraba por la ventana como quien recorre un país extranjero. Sentía que algo dentro de él se contraía, como si su niño interior gritara desde algún rincón de su memoria. El conductor se detuvo frente a una construcción baja, con rejas despintadas y un letrero oxidado que decía Casa Hogar Santa María. ¿Desea que lo espere?, preguntó el chofer. Esteban dudó. Luego asintió. 15 minutos. No más. Entró. El olor a desinfectante y sopa caliente lo recibió como un recuerdo que no había pedido. Una mujer de cabello gris lo reconoció al instante. ¿Usted es Esteban?, preguntó, y sus ojos se suavizaron. Él dijo que usted vendría, lo dijo con seguridad, lo condujo a una habitación al fondo, la puerta estaba entreabierta. En una cama sencilla, estaba un hombre delgado, de piel ajada y mirada perdida, se incorporó con dificultad al verlo. Pensé en ti cada vez que tuve hambre, cada vez que mi madre lloraba de impotencia, cuando dormía en la calle, cuando vi morir a mamá y no estabas. Sí, pensé en ti. Y odié cada uno de esos pensamientos. El viejo bajó la mirada y tosió. No fui valiente, ni justo. Solo fui cobarde. Quiero que sepas que no tengo excusas. Solo, vacío. Esteban dio un paso atrás. Su corazón latía con fuerza. No sé por qué vine, pero no quiero escucharte morir como si fueras un mártir, no lo eres. Se giró para irse. Esteban, ¿me parezco a ti? Esteban se detuvo. No, porque yo jamás abandoné a nadie. Salió de la habitación sin mirar atrás. Esa noche, Esteban volvió a su penthouse, pero no durmió. Miró la ciudad como cada noche, pero por primera vez en años, no se sintió arriba. Se sintió suspendido, como si toda su vida hubiese sido una escalera hacia la cima, construida sobre una base rota. Pensó en su madre, en cómo jamás habló mal de su padre, en cómo cayó el dolor con tal de que él no creciera con odio. Y sin embargo, allí estaba, lleno de odio. Nadie puede escapar del barro que lo vio nacer. Solo aprender a caminar sin ensuciarse tanto. Pero él todavía tenía los pies cubiertos. Esteban no respondió de inmediato. Se limitó a apretar la mandíbula, a controlar la respiración,
a resistir la ola de emociones que amenazaba con estrellarse sobre él. No sé si mereces ese derecho, murmuró finalmente. El viejo desvió la mirada, como si esperara eso. Lo entiendo. No, no entiendes nada, replicó Esteban, con voz más dura. No tienes idea de lo que fue crecer sin ti. Ver a mamá romperse los dedos fregando pisos, mientras tú desaparecías. Pensé que habías muerto, deseé que fuera así, pero estabas vivo, simplemente no te importó. José Gregorio no intentó justificarse. Bajó los ojos y asintió lentamente, como si cada palabra fuera un clavo más en el ataúd de su arrepentimiento. ¿Por qué ahora?, exigió Esteban. ¿Por qué no cuando mamá murió? ¿Por qué no cuando empecé a salir en los periódicos? El anciano tragó saliva. Porque me dio miedo. Porque me convertí en una sombra y las sombras no pisan la luz sin quemarse. Pero ahora, ya no tengo nada que perder, ni orgullo, ni fuerza, ni tiempo. Esteban dio un paso hacia la puerta, iba a irse. Ya había escuchado suficiente, pero algo lo detuvo. Un impulso que no sabía si era suyo o de su madre. ¿Estás enfermo? José Gregorio lo miró con los ojos turbios. Me quedan unos meses. Tengo cáncer de pulmón en etapa 4. Esteban suspiró, el odio comenzaba a disolverse, pero en su lugar quedaba una bruma espesa de emociones sin nombre. No podía perdonarlo. No todavía. Pero tampoco podía ignorarlo del todo. Te buscaré un mejor lugar, dijo finalmente, en tono neutro. Aquí no vas a morir. El viejo lo miró con un brillo nuevo en los ojos, con esperanza, o quizás solo paz. Gracias, hijo. No me llames así. Esteban salió al pasillo con el corazón en guerra. Había entrado como un hombre de acero y salió como un hombre de carne y contradicciones. Esa noche, al regresar a casa, encendió una vieja grabación de audio que había digitalizado años atrás. Era la voz de su madre, narrándole cuentos cuando él era niño. Siempre cerraba igual. Tú vas a llegar lejos, mi amor, pero nunca olvides de dónde vienes. Esteban se tumbó en el sofá, cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que la cima no era tan alta si el eco del pasado seguía hablándole desde abajo. José Gregorio fue trasladado 3 días después a una residencia privada, con atención médica constante y cuidados paliativos. Esteban no se molestó en acompañarlo. Lo organizó todo con una transferencia, una llamada, y un breve mensaje de voz para el director del centro. No quiero que le falte nada. Pero no me llame para detalles, no soy familia, no lo soy. Sin embargo, cada noche, algo lo arrastraba de vuelta a esa imagen. La de un anciano encorvado, derrotado, que aún lo llamaba hijo. Esa palabra que tantos pagarían por oír, y que a él solo le provocaba náuseas. Esa misma semana, Esteban fue invitado a recibir un reconocimiento por su trayectoria empresarial en un evento nacional. Sonrió para las cámaras. Dio un discurso impecable. Habló de sacrificios, de visión, de disciplina. Pero cuando los aplausos retumbaron, se sintió vacío. Como si todas esas ovaciones no sirvieran para acallar un solo perdón no pronunciado. Esa noche, se encerró en su despacho y sacó una caja que no abría desde hacía más de una década. Dentro, había fotos antiguas. Su madre, de joven, en blanco y negro. Él, con dientes separados y uniforme escolar. Y al fondo, una fotografía doblada. José Gregorio, joven, con un cigarro en la mano y una risa torcida. La imagen de un hombre que por años, fue su villano. Cerró la caja y la volvió a guardar. Pero en lugar de archivarla, la dejó sobre la mesa de centro. Como si aceptara, por fin, que el pasado había entrado de nuevo en su casa. Una semana después, el doctor que atendía a José Gregorio pidió verlo. Dijo que el paciente insistía, que hablaba solo, que a veces se despertaba gritando su nombre. Esteban aceptó con desgano, no por bondad.
sino porque necesitaba poner un punto final. Al llegar, el anciano dormía. Tenía la piel amarillenta y los labios resecos. Esteban se sentó a su lado y lo observó en silencio. Había envejecido como una vela olvidada, curvado, encogido, consumido. Era difícil imaginar que aquel cuerpo alguna vez fue el mismo que lo levantaba de un brazo con facilidad, que le gritaba que dejara de llorar como niña. José Gregorio abrió los ojos con lentitud, parpadeó, lo reconoció. «¿Viniste otra vez?» Esteban no respondió. «¿Sabes?», dijo el viejo, con voz apenas audible. «Tu madre me pidió que no volviera. Me dijo que si no iba a ser padre de verdad, entonces no apareciera más». Esteban lo miró fijamente. «No mientas. Mamá murió esperando que volvieras». José Gregorio negó con la cabeza, lentamente. «No. Ella me llamó, una sola vez. Cuando tú tenías 11 años, yo ya vivía con otra mujer. Tenía otra hija. Y ella me dijo, no vengas. Lo estamos haciendo bien sin ti. No vuelvas a romperle el corazón». La confesión cayó como un relámpago seco. Esteban se quedó mudo. «Ella me protegió de ti», susurró. «No me estoy justificando», agregó el viejo. «Pude haber insistido, pude haber hecho más. Pero elegí lo fácil». Esteban se levantó. «¿Tienes una hija?» José Gregorio tragó saliva. Asintió. «Se llama Lucía. Vive en Mendoza. No me habla desde hace años». Esteban giró sobre sus talones y caminó hacia la puerta. «¿Te vas?» «Sí. Tengo suficiente». «¿Volverás?» El silencio fue su única respuesta. En su oficina, Esteban hojeaba un informe financiero sin realmente leerlo. Las palabras se deshacían en su mente como arena entre los dedos. Finalmente, cerró la carpeta y marcó un número. «Laura, consígueme todo lo que puedas sobre una mujer llamada Lucía Cruz. Vive en Mendoza. Que no se entere. Y que nadie más sepa». Colgó sin dar más explicaciones. A la mañana siguiente, Laura dejó un sobre confidencial sobre su escritorio. Dentro, había un informe detallado. Lucía tenía 38 años, era profesora de historia en un colegio secundario y era madre de 2. Estaba divorciada. Había vivido una vida sencilla, estable, sin escándalos. Pero el último párrafo le heló la sangre. No mantiene contacto con su padre desde hace más de 15 años. Rechazó su presencia cuando intentó acercarse por razones personales no registradas. Esteban se recostó en su silla. Lucía lo había rechazado también. Él al menos se presentó. Al menos fue, ¿no? Un pensamiento lo atravesó como un rayo. ¿Y si yo también soy como él? Esa noche, fue a ver a José Gregorio una vez más. No lo admitió ni a sí mismo, pero lo necesitaba. ¿Cómo es ella? El viejo sonrió débilmente. Valiente, directa, me odia, creo. No la culpo. Yo tampoco. Pero eso no me impide quererla. Esteban bajó la mirada. ¿Y si yo me estoy convirtiendo en ti? José Gregorio lo miró largo rato. ¿Has abandonado a alguien? No. Pero he alejado a todos, no tengo pareja, ni hijos. Nadie entra a mi vida sin firmar un contrato de confidencialidad. ¿Eso cuenta? Cuenta como protección. Pero también como prisión. ¿Crees que aún puedes cambiar? Esteban no respondió. Solo se quedó allí, en esa habitación de hospital, por primera vez, sin prisa. 2 semanas después, José Gregorio murió mientras dormía. Lo encontraron con una sonrisa leve, como si hubiese hecho las paces con algo o con alguien. El director del centro llamó a Esteban al mediodía. No tenía a nadie más en su expediente. «Usted figura como contacto de emergencia». «Me encargaré de todo», dijo Esteban, sin titubear. No pidió flores,
Ni prensa. Solo un ataúd digno y una lápida sencilla que decía, José Gregorio Cruz. Aquí descansan los silencios no resueltos. Asistió al entierro solo. Sin asistentes ni choferes. Llevaba un traje gris oscuro, sin corbata. Después del entierro, se quedó en pie frente a la tumba durante largo rato. El cielo estaba nublado. Como si el mundo también quisiera cerrar una historia que llevaba demasiado abierta. Antes de marcharse, murmuró. No te perdono. Pero te entiendo. Y eso, tal vez sea lo mismo. Esteban cambió, no de golpe, no visiblemente. Pero algo dentro de él comenzó a ceder. Empezó a hablar más con Laura, a preguntarle por su familia, a salir de la oficina antes de la medianoche, a caminar sin destino los domingos. Y un día, sin planearlo, escribió una carta. Estimada Lucía. Mi nombre es Esteban Cruz. Me dijeron que eres mi media hermana. No tengo intenciones de incomodarte. Solo quería que supieras que tu padre, nuestro padre, ha muerto. Y que no murió solo. Estoy dispuesto a responder cualquier cosa. Pero si prefieres el silencio, lo respetaré. Con respeto. Esteban. No recibió respuesta por semanas. Hasta que una mañana, en la bandeja de entrada, encontró un mensaje sin asunto. Solo decía, podemos hablar cuando estés listo. Esteban cerró la computadora y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Tal vez, después de todo, si quedaba algo por construir. El primer encuentro con Lucía ocurrió en un café pequeño, apartado del centro, con ventanales empañados y olor a pan recién horneado. Esteban llegó 15 minutos antes, pidió té y se sentó en una mesa junto a la ventana. Iba vestido informal, algo extraño en él. Sin saco, sin reloj, sin la coraza habitual. Solo un hombre esperando a una hermana que no sabía si lo odiaba o lo ignoraba. Cuando Lucía entró, él la reconoció de inmediato. Era parecida a él, pero más cálida. Tenía la misma mirada intensa, aunque en ella no pesaban los años ni las ruinas, sino algo parecido a la compasión. Esteban, dijo con una voz suave, casi prudente. Lucía, respondió, levantándose. No hubo abrazos, tampoco reproches. Se sentaron, y el silencio inicial fue menos incómodo de lo que esperaban. No sabía si ibas a venir, confesó él. Yo tampoco, admitió ella, con media sonrisa. Pero cuando alguien dice que tu padre murió y que no murió solo, no se puede ignorar. Esteban asintió. Jugaba con la cucharilla entre los dedos. Lo cuidé, no por él, por mí. Supongo que necesitaba cerrar un ciclo. Lucía lo observó unos segundos. ¿Y lo cerraste? No lo sé. Creo que lo abrí. Lucía bajó la mirada. Él intentó buscarme también. Pero llegaba tarde a todo, siempre. Incluso al perdón. ¿Le respondiste? No. Me dolía más abrir esa puerta que dejarla cerrada. Esteban respiró hondo. No te culpo, yo solo lo vi morir, no supe vivir con él. Lucía apoyó los codos en la mesa, entrelazó las manos. ¿Por qué me escribiste? Porque no quiero repetir su historia. Tú eres lo único que él dejó que vale la pena conocer. Sus ojos se encontraron. No había lágrimas, pero sí algo más fuerte, reconocimiento. Dos extraños con la misma sangre, el mismo abandono y la misma necesidad de no perpetuarlo. Las semanas siguientes fueron una danza prudente entre llamadas, mensajes y cafés. Lucía tenía un estilo de vida modesto, pero rico en afectos. Hablaba de sus hijos con ternura, de sus clases con pasión. Esteban, por su parte, intentaba responder sin alardes, sin cheques, sin trajes. Por primera vez, era solo él. Una tarde, Lucía lo invitó a cenar en su casa. Él dudó. No por desconfianza, sino por inseguridad, no sabía si sabría moverse en ese tipo de escenario.
Cuando llegó, sus sobrinos lo miraron con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. ¿Tú eres el hermano de mamá?, preguntó el más pequeño. Eso parece. ¿Entonces tú también odias los viernes? Esteban rió, sorprendido. No. ¿Por qué los odias? Porque mamá nos hace limpiar toda la casa. Lucía apareció en la cocina con una bandeja y le lanzó una mirada entre divertida y cómplice. No los malcríes. Cenaron pasta casera, bebieron vino barato y rieron sin calcular los decibelios. Esteban se sintió raro, muy raro. No recordaba la última vez que compartió una cena sin mirar el reloj. Cuando se despidió, el mayor de los niños lo abrazó sin pedir permiso. ¿Vas a volver? Esteban se quedó quieto un segundo. Luego asintió. Si me invitan. Lucía lo acompañó hasta la puerta. ¿Estás bien? Él la miró con sinceridad. Estoy empezando a estarlo. Poco a poco, Esteban comenzó a tomar decisiones diferentes. Delegó funciones, redujo su jornada laboral, empezó a salir a caminar por las tardes, compró una bicicleta que apenas sabía usar y reorganizó prioridades. No lo decía en voz alta, pero sentía que su vida iba tomando una forma nueva, menos brillante tal vez, pero más real. Un día, en una reunión de accionistas, uno de sus socios lo felicitó por verse tan humano. Antes eras como una máquina, dijo, medio en broma. Ahora parece que tienes alma. Esteban sonrió, sin ofenderse. Era cierto. Esa noche, después de una videollamada con Lucía, abrió su antiguo diario. Uno que no tocaba desde su juventud. Revisó las páginas con miedo y nostalgia. Encontró un texto que escribió con 15 años. Decía: un día tendré todo. Dinero, respeto, poder. Pero quiero que cuando tenga todo eso, todavía me dé miedo perder a alguien. Cerró el cuaderno. Lo apretó contra el pecho. Gracias por no olvidarte, mocoso, susurró. El vínculo con Lucía se hizo más fuerte. Comenzaron a compartir recuerdos, pedazos de historia, detalles del padre que les falló. No como una forma de rendirle homenaje, sino como manera de reconstruirse a través de los vacíos. Lucía le contó que una vez su padre le prometió llevarla al mar. Ella hizo la maleta, se puso un vestido nuevo y esperó toda la tarde, pero nunca llegó. Desde entonces, no me gusta el mar, confesó. Yo nunca lo vi el mar. No viajábamos. Mamá decía que el agua salada era para las heridas, no para los pobres. Lucía rió con tristeza. ¿Qué mujer tan fuerte debió haber sido? Lo era, ella me construyó. ¿Y tú la extrañas? Esteban asintió, bajando la voz. Más que a nadie. Un día, caminando por una feria artesanal, Lucía señaló una figura de madera, dos pájaros sobre una rama. Uno grande y otro pequeño, ambos mirando hacia el mismo lado. Mi madre tenía uno igual en casa, dijo. Esteban lo compró sin decir nada y se lo regaló al despedirse. ¿Y esto? Para que ella también esté con nosotros. Lucía lo abrazó. Fue el primer abrazo sincero entre ellos. Ya no eran mitades huérfanas, eran hermanos. Meses después, Lucía organizó un viaje familiar a la costa. Por primera vez, invitó a Esteban. Quiero que vengas. No como empresario, ni como el señor Cruz, solo como mi hermano. Esteban aceptó. Dudó, pero aceptó. El día que llegaron a la playa, el sonido del mar lo paralizó. Lucía lo notó. ¿Primera vez? Sí. Entonces es hora de hacer las paces. Se quitaron los zapatos. Caminaron por la orilla. Las olas mojaban sus pies y dejaban huellas que se deshacían al instante. Como las cicatrices del alma, pensó Esteban. Algunas quedan, otras, el mar se las lleva. Esa noche, bajo un cielo sin nubes, se sentaron a mirar las estrellas.
Lucía sacó una botella de vino y 2 vasos de plástico. Por mamá, brindó ella. Por ella, repitió él. Y por lo que vino después. El viento soplaba suave. El mar seguía allí, como un testigo silencioso de que, incluso los caminos más rotos, pueden llevar a un hogar. Después del viaje, algo cambió en Esteban. No era solo que sonriera más o que pasara más tiempo fuera de la oficina. Era algo más profundo, más difícil de nombrar. Como si hubiera empezado a vivir una vida que antes solo veía desde lejos, detrás de vitrinas. Ya no necesitaba justificarlo todo. Ni explicarse a sí mismo. Por primera vez, simplemente estaba. Una mañana, mientras revisaba unos informes, Laura le trajo una carta sin remitente. Él la miró con un deje de nostalgia, como si su pasado tuviera el hábito de aparecer en sobres cerrados. ¿Desea que la abra? No, respondió Esteban, tomando el sobre y abriéndolo con lentitud. Dentro, encontró una hoja con pocas líneas, escritas con letra temblorosa. Gracias por no dejarme morir solo. Gracias por haberme visto. Ojalá el tiempo nos hubiera alcanzado. J. Esteban cerró los ojos. El viejo la había escrito antes de morir, sin que él lo supiera. No sentía alivio. Ni dolor. Solo una especie de aceptación. Poco tiempo después, fue invitado a dar una charla en una universidad pública. Dudó en asistir. Hacía años que evitaba ese tipo de eventos. Pero algo en él lo impulsó a decir que sí. Subió al escenario con un traje sencillo y sin la altivez de otros tiempos. Frente a él, jóvenes con mochilas gastadas, cuadernos repletos y hambre de oportunidades. Se vio reflejado en ellos. Yo nací en Las Brisas, comenzó, un barrio donde el futuro parecía una broma cruel. Tenía una madre que lavaba ropa para mantenerme. Un padre ausente. Y muchas razones para rendirme. Pero también tenía algo que no todos tienen. Rabia. Rabia de que las cosas no fueran distintas. Y la convertí en motor. Habló durante casi 1 hora. Sin cifras, sin tecnicismos. Solo la verdad. Al terminar, un estudiante se le acercó. Y ahora que ya lo logró todo, ¿qué quiere? Esteban sonrió. Conservar lo que importa. No lo que brilla. Lo que permanece. Semanas más tarde, Lucía lo llamó con urgencia. Es sobre la casa, la de mamá. ¿Qué pasó? Me llegó una carta del municipio. Quieren demoler parte del barrio para construir una avenida nueva. Incluye la cuadra donde estaba nuestra casa. Esteban frunció el ceño. ¿Cuándo? En 2 meses. Esteban colgó y llamó a su equipo legal. Necesito detener un proyecto de urbanización o al menos retrasarlo. Vamos a revisar licencias, permisos, lo que sea. En los días siguientes, su oficina se convirtió en un cuartel general. Luchaba contra un sistema que él mismo había ayudado a construir. Pero esta vez, luchaba por algo emocional, preservar una historia. Su historia. Finalmente, logró frenar el proceso. No de forma definitiva, pero sí lo suficiente para iniciar otra idea. ¿Estás seguro? Preguntó Lucía. Sí. Quiero reconstruir la casa. Pero no solo eso. Quiero convertirla en algo más. ¿Cómo qué? Un centro comunitario, para chicos del barrio, con libros, computadoras, clases de apoyo. Un lugar donde la rabia también se convierta en motor. Lucía lo miró con los ojos llenos. Ella estaría orgullosa. Quiero que lleve su nombre, añadió Esteban. Centro Cultural Teresa Cruz. Lucía lo abrazó. No con la fuerza de antes, sino con la ternura de quien ya no necesita contener nada. El proyecto avanzó con rapidez. Esteban puso todos los recursos y Lucía se encargó de la coordinación educativa. Cada rincón de la nueva construcción tenía un pedazo de su madre,
Los azulejos azules que tanto le gustaban, la planta de jazmín en la entrada, la cocina amplia como la que soñaba. El día de la inauguración, la calle se llenó de vecinos, niños y viejos amigos. Había música, empanadas, risas. Nada de flashes ni discursos ampulosos. Solo comunidad. Pero Esteban sí tomó el micrófono. Lo alzó, respiró profundo y dijo: Mi madre me enseñó que el amor no necesita testigos para existir. Pero hoy, me alegra que ella tenga los suyos. Después de ese día, cada vez que visitaba el centro, se le acercaban chicos con cuadernos, preguntas y sueños. Uno de ellos, un niño flaco de ojos vivaces, lo tomó de la mano. Señor Esteban, ¿usted también era pobre? Mucho, respondió. ¿Y ahora es rico? Depende de a qué te refieras. El niño lo miró confundido. Tengo dinero, sí. Pero lo que me hace sentir rico es esto. Señaló el edificio, los libros, los niños, la vida. Una tarde, en casa de Lucía, mientras jugaban cartas con los niños, uno de ellos le preguntó si tenía novia. Esteban rió. No. Estoy solo. ¿Y no te aburres? A veces. ¿Y no quieres tener hijos? Esteban se quedó en silencio. Miró a Lucía, luego al niño. Tal vez. Esa noche, al regresar al departamento, encendió la luz y vio el lugar con ojos nuevos. Era amplio, moderno, silencioso y vacío. Por primera vez, esa soledad no era cómoda. Era hueca. Sacó su celular y buscó en sus contactos el nombre de alguien que había conocido meses atrás, durante una reunión filantrópica. Una arquitecta llamada Andrea. Sonrió al verla ahí, sin haberla borrado. Marcó. ¿Hola? Hola, Andrea. ¿Te gustaría cenar? La relación con Andrea fue distinta desde el principio. No por pasión o magia de película, sino por algo más honesto, complicidad. Ella tenía un pasado propio, con cicatrices que no intentaba ocultar. No lo admiraba por su dinero. Lo cuestionaba y le discutía. No sabía que el hombre más temido en las finanzas era tan torpe en la cocina. Bromeó ella una noche, mientras él intentaba preparar pasta. Soy un proyecto en evolución, replicó él. Bueno, tienes potencial. Empezaron a verse con frecuencia. Cenas, caminatas, charlas hasta tarde. Poco a poco, Esteban comenzó a imaginar un futuro que no se medía en inversiones, sino en domingos compartidos y risas espontáneas. Un día, Andrea lo llevó a conocer a su padre. Un hombre jubilado, es mecánico, viudo. ¿Y qué haces tú? Preguntó con desconfianza. Trato de ser alguien mejor que ayer, respondió Esteban, sin rodeos. El hombre lo miró con sorpresa. Luego, asintió. Eso ya es más de lo que hacen muchos. Andrea sonrió en silencio. Esa noche, mientras regresaban en el auto, ella le tomó la mano. Te estás convirtiendo en alguien que me gusta mucho. Esteban no respondió de inmediato. Luego murmuró. Estoy aprendiendo a querer sin miedo. Andrea lo besó en la mejilla. Entonces vas bien. El Centro Teresa Cruz se consolidó como un referente. Cada mes, más niños se inscribían. Se crearon talleres, becas y alianzas. Esteban decidió abrir una segunda sede en otro barrio olvidado. Lucía le dijo. ¿Y tú cuándo vas a parar? Cuando esto deje de doler, respondió él. ¿Aún duele? Sí, pero distinto, ya no es una herida, es un recuerdo. Lucía lo abrazó. Los recuerdos también sanan. Esa Navidad, por primera vez, Esteban no viajó, no escapó, ni trabajó. La pasó en la casa de Lucía, rodeado de niños, regalos simples y risas desordenadas. Preparó un postre con ayuda de Andrea, aunque se quemó 2 veces. Y a la medianoche, brindaron todos juntos. Por mamá, dijo Lucía.
Por ella, repitió Esteban. Y en su mente, por primera vez en décadas, la voz de su madre no venía cargada de reproches o nostalgia, sino de algo mucho más fuerte: gratitud. Esteban comenzó el año con una rutina distinta. Por primera vez en su vida adulta, se levantaba sin la urgencia de revisar correos. Lo primero que hacía era preparar café y abrir la ventana de su departamento, dejar que el aire frío le recordara que seguía vivo, que la vida no era solo cifras ni contratos, sino ruidos de la calle, olor a pan horneado y la promesa invisible de un nuevo día. Andrea dormía aún, con una pierna fuera de la sábana y el cabello revuelto. La observó unos segundos. Había en ella una calma que él no sabía que necesitaba. Una certeza silenciosa de que no tenía que impresionar a nadie. Ese día, tenían planeado visitar juntos la obra de la nueva sede del centro comunitario. Esteban había elegido construirla en el barrio El Rosario, uno de los más golpeados por la violencia. Cuando lo propuso, su equipo lo miró como si hubiera perdido la razón. No hay seguridad, le dijeron. No hay recursos, ni hay apoyo político. Por eso, respondió. Porque nadie quiere mirar allí. La obra avanzaba con lentitud, pero sin pausa. Los niños del barrio ya se acercaban cada tarde, curiosos, preguntando cuándo abriría. Uno de ellos, Luisito, se convirtió en la sombra de Esteban cada vez que iba. ¿Usted va a dar clases? No sé si sería buen maestro, bromeaba él. Entonces sea el director, pero uno bueno, ¿eh? Esteban reía, sin saber cómo ese niño le derretía el alma con una sola frase. Un sábado por la tarde, mientras supervisaban la instalación de unos paneles solares, Esteban recibió una llamada inesperada. Era del hospital donde había nacido. Su madre había trabajado ahí como auxiliar de limpieza durante años. La directora actual, que conocía su historia, lo invitaba a participar en una campaña de donación de equipos. Queremos poner su nombre en una de las salas, le dijeron. Es lo mínimo que podemos hacer. Pero Esteban lo rechazó. Pónganle el nombre de Teresa Cruz. Ella limpió esos pisos. Ella merece estar en las paredes. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego una respuesta. Hecho. Andrea lo acompañaba a todos los eventos, pero siempre desde la discreción. No era mujer de flashes. No vestía de gala ni hacía poses. Y sin embargo, cada vez que lo miraba, él sentía que el mundo se ordenaba un poco. Estás cambiando, le dijo una noche, mientras compartían una copa de vino en su terraza. ¿Para bien? Para verdad. Esteban la miró en silencio. ¿Tú crees que un hombre que falló tanto puede ser un buen padre? Andrea sonrió con ternura. Un hombre que reconoce sus fallas y decide no repetirlas, es el mejor candidato. ¿Lo dices porque quieres tener hijos? Ella se encogió de hombros. Lo digo porque creo en las segundas oportunidades. Y porque, sí, también quiero. Días después, Esteban visitó a Lucía con una caja entre las manos. ¿Qué traes ahí? Unas cosas que encontré en el trastero del departamento viejo. Son de mamá. Algunas tuyas también, creo. Lucía abrió la caja. Había cuadernos, fotos, cintas de casete, y al fondo, una libreta con la letra inconfundible de Teresa Cruz. ¿Esto es? Un diario, dijo Esteban. Nunca supe que lo tenía. Pasaron la tarde leyéndolo, entre risas y lágrimas. Descubrieron pensamientos que su madre jamás expresó en voz alta, reflexiones sobre sus hijos, miedos y sueños. En una página, escribió: Mis hijos son mi victoria. Aunque el mundo los quiera derribar, ellos sabrán levantarse. Esteban tiene fuego en la sangre. Lucía, luz en los ojos. Solo espero que algún día se encuentren, se reconozcan y se acompañen. Lucía cerró el cuaderno con manos temblorosas. Ella sabía. Siempre supo. Una mañana,
Esteban fue al cementerio con un ramo de jazmines. Se detuvo frente a la lápida de su madre. Ya no sentía solo ausencia, sino presencia. Ya no venía a pedir perdón, sino a compartir lo que había construido. Lucía y yo leímos tu diario, dijo en voz baja. ¡Qué manera de querernos! Gracias, mamá. Por no rendirte, por no odiarlo, por no dejar que yo me convirtiera en él. Dejó las flores y se quedó en silencio. El viento acariciaba las ramas de los árboles. Le pareció escuchar una voz. No con los oídos, sino con el alma. Hijo, ya estás completo. Poco después, Andrea le anunció que estaba embarazada. ¿Estás seguro de querer esto?, le preguntó. A tu edad, con tu vida. Esteban no dejó que terminara. He querido muchas cosas en mi vida. Pero esto me lo da todo. Cuando se lo contó a Lucía, ella lo abrazó entre risas y lágrimas. Vas a ser papá. Lo voy a intentar, respondió él. Pero esta vez, sin huir. Los meses siguientes fueron una mezcla de emoción y vértigo. Ecografías, pañales, libros de crianza. Andrea no lo dejaba descansar, y él no quería hacerlo. Descubrió que la paternidad no comienza cuando se corta el cordón, sino cuando uno decide estar. El día del parto, Esteban sostuvo la mano de Andrea con fuerza. Cuando escuchó el llanto de su hija por primera vez, algo en él se rompió. O tal vez se reconstruyó. Lloró como no lloraba desde niño. No por miedo, ni por culpa, sino por amor. La llamaron Teresa. Por tu madre, dijo Andrea. Por todas las Terises que han tenido que ser madres y padres sin ayuda, añadió él. Las semanas siguientes fueron un torbellino de biberones, pañales, desvelo y ternura. Esteban se convirtió en experto en preparar leche tibia, en mecer cunas, en cantar mal canciones de cuna. Una madrugada, mientras paseaba a Teresa por el pasillo para que se durmiera, la sostuvo en brazos y le susurró. No voy a desaparecer, no voy a ser un fantasma, aquí estoy, pequeña, aquí me quedo. El día del bautizo fue sencillo, solo familia y amigos cercanos. Andrea eligió un vestido blanco para la niña. Lucía fue la madrina. Esteban, el hombre más orgulloso del mundo. Durante el brindis, tomó la palabra. No puedo prometer que no me equivoque. Pero puedo prometer que estaré siempre. Porque sé lo que se siente crecer esperando a alguien que nunca vuelve. Nadie aplaudió ni gritó, solo se escuchó el silencio respetuoso de los que entienden que el amor no necesita estruendo. En los meses siguientes, Esteban escribió una carta, no para enviarla, solo para dejarla lista. Para mi hija. Si algún día dudas de quién eres, mira lo que construiste y lo que cuidaste. Tu nombre no es solo un homenaje, es un pacto. Te amo. Papá. Guardó la carta en una caja de madera junto a una copia del diario de su madre, una foto de él con Lucía, y un pequeño cuaderno en blanco. Este es tu legado, murmuró. Empieza a escribirlo cuando estés lista. El invierno llegó con una suavidad inesperada. La ciudad amanecía cubierta de bruma, y los árboles desnudos parecían esculturas detenidas en el tiempo. Esteban se despertaba antes que Teresa, preparaba el biberón, y se sentaba junto a la cuna solo para verla respirar. Andrea se burlaba de él con ternura. Tú, el magnate implacable, convertido en niñero baboso. Lo soy con orgullo, respondía. ¿Y cuándo piensas volver a las oficinas? Tal vez nunca como antes, contestaba, con una media sonrisa. Esteban había delegado casi toda la operación de sus empresas. Ahora solo supervisaba los proyectos sociales y asistía a reuniones clave. Pero su centro estaba en otro lado. En una pequeña personita que lo miraba como si él fuera el universo entero. Un día, mientras paseaban por el parque, vio a un hombre de edad avanzada jugando ajedrez solo, en una mesa de cemento.
Llevaba una boina raída y una chaqueta de otro siglo. Teresa balbuceaba sílabas al viento, y él la sostenía con una mano mientras se acercaba al anciano. ¿Puedo sentarme? El hombre alzó la vista, desconfiado al principio, pero luego asintió. ¿Sabe jugar? Sí, aunque hace años que no lo hago. Entonces, es como montar en bicicleta, solo hay que volver a empezar. Jugaron en silencio. Esteban perdió con dignidad. Cuando se despidió, el anciano le dijo: «Tiene suerte, señor. Hay quienes pasan la vida entera sin volver a empezar». Esteban lo miró con atención. No era solo un comentario. Era una verdad. Los fines de semana, Esteban y Andrea llevaban a Teresa al centro Teresa Cruz. Los niños se arremolinaban a su alrededor, le hacían dibujos, le hablaban como si fuera una princesa. Teresa los miraba con ojos grandes, sin entenderlo todo, pero sabiendo que allí se sentía bien. Una tarde, mientras compartían una merienda, Luisito, el niño que se había hecho inseparable, se le acercó con una libreta. ¿Puedes firmarme aquí? Esteban sonrió. ¿Por qué quieres mi firma? Porque cuando sea grande, quiero ser como tú. Esteban lo miró en silencio. No sabía qué decir. Finalmente escribió: «Sé mejor, construye sin olvidar. Camina sin miedo». Luisito sonrió satisfecho. ¿Me enseñarás a hablar como tú? Primero, aprende a escuchar, respondió Esteban. Un año después del nacimiento de Teresa, organizaron una ceremonia simbólica en la segunda sede del centro. Asistieron políticos, periodistas, vecinos. Pero también estuvieron quienes realmente importaban: los niños, las madres, los abuelos. Lucía dio unas palabras. Hace años, este hombre que ven aquí no sabía cómo volver a su origen. Hoy, ese origen es una casa con muchas puertas abiertas. Andrea también habló, breve pero certera. Esteban no es perfecto. Pero todos los días se pregunta cómo ser mejor. Y esa pregunta es, en sí misma, una forma de amor. Él, con Teresa en brazos, solo dijo: «Gracias por ayudarme a ser un hombre al que no le daría vergüenza parecerse a su hija». Pasaron los años. Teresa creció rodeada de libros, cariño y valores. Desde pequeña, preguntaba por su abuela. Andrea y Esteban le contaban historias sobre Teresa Cruz con la dulzura de quienes recuerdan sin dolor. ¿Y mi abuelo?, preguntó un día, mientras coloreaba. Esteban dudó. Luego se sentó a su lado y respondió con sinceridad: «Tu abuelo se equivocó. Pero nos enseñó, con su ausencia, lo que es importante. Gracias a él, hoy tú estás rodeada de amor». Ella lo miró con esos ojos grandes que lo derretían. «¿Y tú también te equivocas?» «Todos los días», sonrió. «Pero siempre trato de hacerlo mejor al día siguiente». Ella asintió como si entendiera algo inmenso. «Entonces vas bien, papá». Cuando Teresa cumplió 5 años, le regalaron una bicicleta. Esteban la ayudó a montar, sujetándola del asiento mientras ella daba sus primeros pedaleos. Andrea observaba desde el porche, entre risas y gritos de aliento. «No me sueltes», gritaba la niña. «No lo haré», decía él. «Estoy contigo». Y lo estaba. Incluso cuando, al fin, soltó la bicicleta y la vio avanzar sola, tambaleante, libre. Andrea lo abrazó desde atrás. «¿Sabes qué estás haciendo?» «¿Qué?» «Viendo cómo el amor avanza sin necesidad de retenerlo». Esteban no dijo nada. Solo la abrazó más fuerte. Los proyectos continuaron. Se abrieron más centros. Se fundó una editorial infantil con talleres gratuitos. Se creó una red de becados que ahora eran docentes, psicólogos, ingenieros. Esteban ya no era el empresario frío que deslumbraba con cifras, sino el hombre que construía futuros desde el recuerdo de un pasado que nunca quiso repetir. Una noche,
Revisando archivos antiguos con Teresa, encontraron una foto de su abuela cuando era joven. La niña la miró con atención. «Es hermosa». «Lo era», dijo Esteban. «¿Crees que me parezco a ella?» Él sonrió. «Eres su reflejo más valiente». Un día, durante un evento de premiación, le entregaron un reconocimiento nacional por su labor social. Subió al escenario con paso firme, pero sin pretensiones. Tomó el micrófono, miró al público, y dijo: «No nací con oportunidades. Nací con una madre. Y eso fue más que suficiente. Construí empresas, sí. Pero lo que realmente me construyó fue el amor. Mi padre me enseñó, con su ausencia, el valor de estar. Y mi hija me recuerda, cada día, que el éxito no está en llegar lejos, sino en saber volver». Hubo un silencio prolongado. Luego, un aplauso de pie. No por la figura pública, sino por el hombre que hablaba con el corazón. Años después, cuando Teresa se preparaba para ir a la universidad, encontró en la biblioteca de casa la caja de madera. Dentro, la carta, la foto, el diario y el cuaderno en blanco. La leyó con lágrimas en los ojos. «Papá, ¿esto es para mí?» «Sí. Es tu comienzo». «¿Y qué escribo?» «Lo que quieras. Pero que nunca falte una verdad». Esa noche, ella empezó con una frase. «Mi padre fue muchas cosas. Pero, sobre todo, fue presencia». Esteban envejeció sin prisa. Con arrugas dignas, espalda recta y una serenidad que irradiaba en cada gesto. Seguía caminando por los centros, saludando niños, aconsejando adolescentes, recibiendo cartas de antiguos estudiantes. Una tarde, sentado bajo un árbol en la sede principal, un joven se acercó. «Señor Esteban, ¿puedo preguntarle algo?» «Claro». «¿Cómo hizo para cambiar tanto?» Esteban lo pensó un momento. «Aprendí a no vivir escapando». «¿Y valió la pena?» Él miró al horizonte, donde jugaban varios niños. Una mañana, Esteban no despertó. Murió tranquilo, en su cama, con Andrea a su lado y una foto de Teresa sobre la mesa de noche. Su rostro tenía una expresión serena, como quien ha hecho las paces con todo. El funeral fue íntimo, sin cámaras y sin homenajes vacíos. Solo los suyos. Lucía, Andrea, Teresa. Los niños de sus centros. Los jóvenes que fueron niños alguna vez. Teresa leyó unas palabras. «Mi padre me enseñó que uno puede comprar el cielo, pero si olvida el suelo del que viene, termina solo». Él no lo olvidó. Él volvió. Y por eso, hoy no lo lloramos solos. Lo recordamos todos. Meses después, una estatua fue colocada frente al centro Teresa Cruz. No era monumental. Solo una figura de bronce de Esteban sentado en un banco, leyendo con una niña en su regazo. En la placa había una frase suya. «No vine a cambiar el mundo. Solo a no repetir sus errores». Teresa pasaba por ahí cada semana. A veces se sentaba junto a la estatua. Cerraba los ojos. Y lo sentía ahí. Presente. Siempre.